dejo con usted al doctor Juan Andrés Parra, que nos hablará del tema trombosis venosa en los tiempos de COVID. ¿Puede compartir pantalla, doctor? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar esta segunda jornada del Congreso Virtual de la Sociedad Chilena de Nefrología del 2020 con temas relacionados con las trombosis venosas. Y me toca a mí comenzar con un tema actual, tema vigente, relacionado con la pandemia por la enfermedad coronavirus, COVID-19, que ha venido a trastocar la vida de todo el mundo y a generar una demanda y un estrés a nivel de todos los sistemas de salud mundiales. Entonces vamos a revisar lo que dice relación con trombosis venosa y COVID-19. La enfermedad tromboembólica en el COVID-19 se presenta con una amplia dispersión, entre un 8 y un 69%. Esta gran variabilidad de porcentajes probablemente está dado por la calidad de los trabajos. Hay trabajos que hacen una pesquisa fundamentalmente guiada por la clínica, hay otros trabajos que hacen pesquisa como screening seriado, de ahí el tan amplio rango. Sin embargo, lo que sí está claro es que es máxima esta posibilidad de enfermedad tromboembólica en pacientes críticos hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Esto estaría relacionado con un estado de hipercoagulabilidad, lo que se ha llamado coagulopatía asociada a coronavirus. Y eso se manifiesta clínicamente o se registra clínicamente a través de una serie de marcadores de inflamación, pruebas de coagulación alterada, algunos de ellos que ya se han identificado como útiles para definir pronósticos. En general, una vez que se presenta el evento trombótico, el cuadro ya evoluciona con un pronóstico malo desde el punto de vista tanto de morbilidad como de mortalidad. La información que está disponible actualmente es una información muy dinámica, muy evolutiva. Todos los días aparecen nuevos informes y por lo mismo se ha hecho un esfuerzo para generar guías y recomendaciones, las que sin embargo se basan fundamentalmente en series clínicas y consensos de expertos. Debido a eso se ha acuñado un término que lo encontré genial, que es tratar o manejar el coronavirus en la actualidad es como construir un avión mientras se vuela, lo cual de por sí ya comprenderán lo difícil que debe ser eso. Desde apenas pocos meses después de iniciar la pandemia, ya se hizo evidente que había una relación entre fenómenos tromboembólicos y los cuadros en ese momento más severos relacionados con la enfermedad por el virus. Este es uno de los primeros informes chinos de la ciudad de Wuhan, que se publicó en abril de este año. La mayoría de los estudios disponibles actualmente son estudios retrospectivos. Este fue 81 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. A todos ellos se le hizo un estudio de imágenes, más bien gatillado por sospecha clínica, y encontraron una incidencia de trombosis venosa profunda en un 25%. Aquí están las características demográficas de los pacientes. Como pueden ver, la mayoría están por sobre los 50 años, no hay gran diferencia entre sexo masculino y femenino, pero todos tienen morbilidad asociada. Por consiguiente, llama la atención lo siguiente, que ninguno no se usó profilaxis TBP. Luego, este trabajo es uno de los pocos que tiene la gracia de ser puro, o sea, es la incidencia real de trombosis venosa profunda sin que medie ningún tipo de intervención médica. Este otro trabajo también publicado en abril de este año es un trabajo holandés que ya también registró pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, 184 pacientes en UCI. Sin embargo, aquí todos estaban recibiendo profilaxis con heparina de ajo molecular en dosis estándar. Y vean, aún así, el porcentaje altísimo de eventos tromboembólicos, un 27%, de los cuales 81% fueron embolías pulmonares. Y aquí ya aparecen cuadros de trombosis arterial. Ahora, aquí está la curva de la incidencia acumulativa, y no es de extrañar que en la medida que el paciente pasa más tiempo en unidad de cuidado intensivo, por consiguiente más grave, esa probabilidad va a ir aumentando progresivamente en el tiempo. Y ellos informan un 31% de incidencia de complicaciones trombóticas. Este trabajo es un trabajo francés, también de abril, que también evaluó la incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes anticoagulados con cuadros severos de coronavirus. 26 pacientes críticos
8 pacientes con heparina profiláctica y 18 con heparina terapéutica. La indicación de uno u otro, la verdad es que no se ceñía ningún tipo de protocolo, sino que está dejado más bien al criterio de cada uno de los tratantes. Y eso sí, esto es lo interesante, se hizo un screening sistemático de TBP con dúplex al ingreso y a los 7 días, y por eso el porcentaje, creo yo, tan alto de hallazgos. 69% de los pacientes tenían TBP, y de esos un 23%, 6 pacientes tenían embolia pulmonar. Y lo más interesante es lo siguiente: el 100% del grupo con heparina profiláctica tenía eventos tromboembólicos, mientras que en el grupo de heparina terapéutica un poquito más de la mitad. Por consiguiente, los autores ya en este momento se plantean la siguiente pregunta: ¿es la intensidad del tratamiento suficiente? Un poquito no va a dar la lata con lo que es la cascada de coagulación y todo eso, que generalmente uno lo lee 10 veces y las 10 veces se lo olvidan, pero algunos puntos particulares que de alguna manera están explicando por qué este virus en particular genera una respuesta tan severa desde el punto de vista trombótico. Primero que nada, todos saben que el virus se une al receptor de la enzima convertidora 2 que está fundamentalmente a nivel pulmonar, pero sin embargo también está a nivel del endotelio vascular y de los riñones. Esto significa que el target del virus no solo está en el pulmón, que es la puerta de entrada, sino que se reparte a través de toda la economía. Una vez que el virus se une al receptor, invade la célula, eso genera una activación de exposición de los tejidos, una activación del factor tisular, se activan las vías extrínsecas e intrínsecas de la coagulación. Esto genera un aumento considerable del factor de von Willebrand, que estimula la agregación plaquetaria. En paralelo, se activa el sistema inmunológico, fundamentalmente el sistema complemento, lo cual, por interconexión, estimula más a la coagulación, plaquetas, activación endotelial y una disfunción endotelial, que lo que lleva generalmente o finalmente a la microtrombosis. En paralelo, se produce un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno, y también está descrito disminución de la antitrombina 3 y la proteína C. O sea, en resumen, por un lado se activa la coagulación y por otro lado se disminuye la fibrinolisis, y esto lleva a lo que se llamaba un estado inflamatorio protrombótico. Aquí hay un esquemita un poco más amigable, en el cual se ve cómo el virus especulado, que el coronavirus SARS-CoV-2, entra a través del endotelio pulmonar, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, genera una respuesta inflamatoria, liberación de citoquinas, lo que se ha llamado la tormenta de citoquinas, que estimula y genera movilización de elementos figurados celulares, neutrófilos, con una red de atrapamiento de neutrófilos, monocitos, linfocitos, y eso a su vez estimulan la coagulación. Es lo que se ha llamado la relación bidireccional entre la inmunidad y la cascada de coagulación, y esto es lo que genera lo que se denomina como una inmunotrombosis. A su vez, esto va a llevar a una micro y una macrotrombosis, y aquí la heparina entra a jugar un papel fundamental. En este punto, hasta que no haya una vacuna efectiva contra el virus, y eso no sabemos cuánto tiempo va a demorar, este es el punto crítico en el cual la enfermedad puede de alguna manera detenerse. Si llegamos cuando ya hay fenómenos trombóticos, probablemente vamos a estar atrasados. Y es así como se están estudiando inmunomoduladores, inhibidores de la interleuquina, específicamente la interleuquina 6, como es el tocilizumab. Hay estudios ya en curso y puede ser que por ahí haya alguna noticia alentadora. Ahora, con respecto a la heparina ¿es solamente un anticoagulante? La respuesta es no. La heparina tiene todos estos potenciales beneficios, de los cuales el que nosotros más manejamos y conocemos obviamente es el efecto anticoagulante y el efecto antiinflamatorio, que es mucho mayor en las heparinas de bajo peso molecular que en la heparina no fraccionada. Sin embargo, también hay un factor de protección endotelial, y lo que me pareció más interesante, hay un factor antiviral. La heparina, por las cargas iónicas que tiene, se une a la superficie viral y lo bloquea desde el punto de vista de unión al receptor, de manera de, por ahí también hay estudios experimentales para ver qué se puede avanzar en ese sentido. Ahora, la heparina no solo del punto de vista de anticoagulante favorece el cuadro, sino que también a nivel pulmonar estaría mejorando lo que es todos los procesos de inflamación, el distrés respiratorio
agudo, mejorar la oxigenación, favorecer la formación o disminuir la formación de microtrombos a nivel de la musculatura pulmonar, actuar a nivel cardíaco y favorecer la perfusión a nivel de, o disminuir la isquemia microvascular. Están en estudio heparina en nebulizaciones, de manera que haga efecto directo a nivel del pulmón, lo cual parece interesante para todo lo que sea retener la cascada y parar un enfoque inmunológico, probablemente va a ir a controlar mejor la enfermedad. Aquí hay 3 preguntas que están muy vigentes y que las vamos a ir repitiendo en la medida de que avancemos en la charla, que es, ¿cuáles son las preguntas que hay por responder? ¿Cuál es la dosis efectiva de tratamiento? ¿Cómo monitoreamos que esta dosis sea realmente efectiva? Y cómo eventualmente podríamos monitorear todas estas otras funciones no coagulantes, pero que sí son de beneficio neto para el paciente. Eso todo está en evolución. Del punto de vista de los marcadores biológicos de la inflamación, aquí están los que ya todos deben conocer y manejar. Hay elevación del fibrinógeno, hay elevación del dímero D, se produce una trombocitopenia, hay prolongación del tiempo de trombina, prolongación del TTPA, alteración de la troponina cuando hay daño cardíaco, y la más de todas conocidas como de las citoquinas, la interleuquina 6. De todo esto, el que más ha motivado atención es el dímero D, porque es un elemento de pronóstico y que permite generar, seguramente va a modificar terapéutica. Este es un estudio chino para evaluar el valor predictivo del dímero D. 81 pacientes, aquí están todos los parámetros del laboratorio que se evaluaron, y podemos ver que, del punto de vista del dímero D, el grupo de pacientes que presentaron eventos tromboembólicos tenía prácticamente 5 veces más dímero D, valor 5.2, versus los pacientes con ausencia de cuadro tromboembólico, siendo estadísticamente significativo. Si eso lo llevamos a el valor predictivo, ellos hicieron el corte en 1.5, con lo cual obtenían máximos números en todas las variables, tanto en sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo como valor predictivo negativo. Recuérdense que normalmente uno maneja que el dímero D es muy buen valor predictivo negativo, pero mal predictor positivo. Este otro estudio es un estudio francés retrospectivo, 71 pacientes hospitalizados. Esto es muy interesante, estos son pacientes hospitalizados en piso, en sala, no son pacientes graves, no son pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. Todos estaban con profilaxis farmacológica, enoxaparina, durante toda la hospitalización. A todos se les realizó un dúplex durante su estadía hospitalaria y en promedio más o menos al día 13. 65 de los 71 tenían un dímero D tomado al ingreso y permitió hacer el análisis posterior. Interesante aquí que si analizamos desde el punto de vista de los pacientes que presentaron eventos tromboembólicos versus los pacientes que no presentaron eventos tromboembólicos, observamos que la basal de los pacientes sin eventos tromboembólicos es más baja. Y de hecho, es estadísticamente significativo. Muy similar al estudio previo. 0.63 dímero D para los pacientes que no presentaron eventos tromboembólicos versus un 1.63 para los pacientes que sí presentaron eventos tromboembólicos. Aquí tenemos los valores basales de dímero D para tratar de definir un punto de corte que mejore el pronóstico, o sea, mejore la evaluación del punto de vista de valor predictivo. Y tenemos que, con dímero D bajo 1, con estos valores basales, el valor predictivo es cerca del 90% para trombosis venosa profunda y un 98% para la embolía pulmonar. Estamos hablando de valor predictivo negativo. Y cuando tenemos un cutoff, o sea, un corte del dímero D en mayor a 3, el valor predictivo positivo es un 67%. Si a la vez tomamos un control seriado en el tiempo y nos aproximamos lo más cercano posible al evento trombótico, el valor predictivo negativo mejora considerablemente, llegando prácticamente casi un 100% para descartar embolías pulmonares, valor predictivo negativo, perdón, y el dímero D
mejora su valor predictivo positivo en un 80%, lo cual lleva a la pregunta generada finalmente por los autores: ¿niveles del dímero D deberían guiar la intensidad del tratamiento anticoagulante? Han salido y siguen saliendo numerosos consensos, guías y recomendaciones. Tenemos la guía del grupo chino, tenemos la guía española, tenemos la guía del Reino Unido, tenemos la guía de Italia, tenemos el American College of Cardiologists, el CHEST, guía brasileña. Y analizarlas todas uno por uno, la verdad que no tiene sentido, vamos a estar todo el día, podríamos estar, pero sin embargo voy a tocar puntos bastante puntuales que demuestran también que esto es un tema en evolución. Primera cosa, todos los pacientes portadores o afectados por COVID eran pacientes previos, por consiguiente tenían todas enfermedades previas coexistentes. Por consiguiente, a todos los pacientes se les debe definir el riesgo de tromboembolismo pulmonar y sangrado. Para eso las escalas de riesgo están validadas, PADUA, CAPRIN, IMPROVE. Aquí hago hincapié porque probablemente nosotros no tengo conocimiento de que se haga de manera rigurosa y regular en nuestro ambiente. Yo no sé cómo será en otras partes. El doctor Gándara, que viene a continuación, nos va a poder ilustrar un poquito más al respecto probablemente, pero esto es crítico. Dentro del que es profilaxis se debería incluir a los pacientes extrahospitalarios en cuarentena con factores de riesgo, o sea, el historial médico, perfil clínico de cada paciente en particular. Ellos deberían recibir tromboprofilaxis. Esto yo creo que es un tema que pone a prueba todos los sistemas de salud. El costo de esto es considerable. Nosotros estamos trabajando aquí, en esta parte de la pirámide. De hecho, toda la información disponible o que sale, fluye constantemente, partió con los pacientes graves, pero tenemos toda esta parte de la pirámide que es desconocido. No sabemos cuántos pacientes asintomáticos cruzan a pacientes leves, ni cuántos pacientes leves que estaban en su domicilio cruzan a pacientes moderados, severos y terminan hospitalizados. Por consiguiente, esta recomendación de identificar a aquellos pacientes de riesgo que van a estar en su casa en cuarentena, por ejemplo, pacientes añosos, pacientes obesos, pacientes aquellos en que el cuadro clínico domina o predomina el cuadro diarreico, que tienen alta posibilidad de deshidratarse, es fundamental identificarlo. Yo puedo decir por experiencia propia, porque yo estuve con COVID, estuve en cuarentena y me llamaban por teléfono todos los días desde una institución privada para preguntarme cómo me sentía, y tenía que llenar un cuestionario, y el cuestionario era bastante sucinto, y la pregunta como más notoria que era ¿cómo se siente hoy día? ¿Peor o mejor que ayer? Entonces, yo creo que aquí hay una tarea titánica que implica un costo elevadísimo desde el punto de vista del sistema sanitario, pero que yo creo que es importante. En el caso de los pacientes hospitalizados, que están con riesgo moderado, o sea, los pacientes que están en sala, desde el punto de vista profiláctico, todos deberían recibir profilaxis farmacológica estandarizada. La mayoría de los consensos están de acuerdo en eso. Si hay factores de riesgo adicionales para enfermedad tromboembólica, como por ejemplo cáncer, antecedente de trombosis previa, anticonceptivo, la profilaxis debería ser ajustada a peso, o sea, lo que se ha llamado dosis intermedia. Todos los pacientes deberían tener control de parámetros de laboratorio y parámetros de coagulación, plaquetas, dímero D al ingreso, idealmente. ¿Con qué intervalo? Está por definirse. ¿Y para qué? Para identificar, como lo vimos anteriormente, aquellos pacientes de alto riesgo, en el caso del dímero D, aquellos que tienen un dímero D mayor a 3 microgramos por ml o mayor a 1500 nanogramos por ml, para que esto implique eventualmente modificar la dosis de heparina de bajo peso molecular, pasarlo a un tratamiento terapéutico, también información que está por definirse. Sugieren screening con duplex, tanto al ingreso como cada 4 o 5 días. Factibilidad de realizar esto, complejo. El sistema de salud y los profesionales de la salud están bastante estresados. Veo complejo hacer esto de manera rutinaria, pero está propuesto. La profilaxis en pacientes críticos. La anticoagulación en dosis profilácticas de preferencia con heparinas de bajo peso molecular estándar versus intermedio. Hay series que, consensos, fundamentalmente el consenso americano, que es más conservador, que ellos solamente promueven
o avalan la profilaxis con dosis estándar. Los consensos europeos van más por la dosis intermedia. En todo caso, hay que definirlo según el factor de riesgo asociado que tenga el paciente. Lo que sí está claro es que no recomiendan anticoagulación formal de rutina, cosa que sí es tentador, dado la evolución de los pacientes una vez que agarran un cuadro trombótico, y se sabe que hay centros en los cuales todos los pacientes quedan anticoagulados en forma terapéutica. ¿Cuántos de esos pacientes evolucionan con complicaciones hemorrágicas? La verdad es que no está claramente establecido, pero es un tema que no es, eventualmente puede no ser menor. No se recomienda control seriado con antifactor de activado de rutina. Evaluar solamente en caso de falla renal, peso y riesgo sangrado. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo tenemos certeza del nivel terapéutico que está alcanzando nuestro tratamiento? Si bien se ha dicho clásicamente que no es necesario ni profilaxis ni terapéutica con heparinas de bajo peso molecular controlarlas, pero estos son grupos de pacientes muy especiales. Por ejemplo, el proveedor, el fabricante de las heparinas de bajo peso molecular, dentro de su prospecto, está claramente indicado que la inyección de heparina de bajo peso molecular se debe realizar en la zona periumbilical, en sentido perpendicular a la piel. Yo me pregunto, ¿cómo será posible hacer eso en un paciente que está en prono, conectado a un ventilador mecánico? Por consiguiente, ¿hay certeza de que la dosis que se está inyectando efectivamente alcanza niveles terapéuticos? Segunda pregunta, ¿son todas las heparinas de bajo peso molecular igual de efectivas? Eso también no está definido. Controlar marcadores de inflamación y mayor riesgo trombótico, como PCR elevada, dímero E más de 1500, ferritina elevada, interleuquinas elevadas, linfopenias bajas, para pasar de heparina estándar o intermedia a anticoagulación formal. Pregunta también que queda en el aire. En el caso de los pacientes ya que tienen confirmado o que requieren tratamiento anticoagulante, la confirmación diagnóstica va a depender según el escenario clínico en que nos presentemos. Un paciente en sala en el cual es más factible de realizar un ecodoppler va a ser más simple. Un paciente en la unidad de cuidado intensivo que está conectado a un ventilador mecánico, que está en prono y que no hay capacidad de estudio de imágenes a la mano, va de alguna manera a limitar también la confirmación del diagnóstico. Sin embargo, hay parámetros clínicos, deterioro de la función respiratoria, ayuda con ecocardio para ver función ventricular derecha, pero finalmente, si la sospecha es alta, el tratamiento es empírico. Dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, en caso de falla renal, heparina no fraccionada. En caso de enfermedad tromboembólica recurrente, aumentar dosis de heparina de bajo peso molecular entre un 20 y un 30%. Lo puse en amarillo porque esto se contrapone claramente con lo anterior. No se recomienda control seriado de antifactor D activado. ¿Cómo vamos a saber que el tratamiento estaba bien o mal si no tenemos un parámetro que nos oriente en ese sentido? Entonces volvemos a la diapositiva previa de la heparina que les mostré. Dosis efectiva, monitoreo efectivo, todas son preguntas que están por salir probablemente con los trabajos que están en evolución. Paciente con sospecha de embolia pulmonar severa y deterioro hemodinámico, trombolisis sistémica, por sobredirigida por catéter. Y en el caso del tratamiento anticoagulante ya está definido, por 3 a 6 meses, de preferencia con heparinas de bajo peso molecular. ¿Podrían tener un espacio aquí los DOACs o los anticoagulantes nuevos? Pudiera ser, también materia de discusión. ¿Qué pasa con los pacientes COVID post-alta que no tienen un evento tromboembólico, pero que están en riesgo? Este tema lo va a tocar el doctor Gándara probablemente, a continuación, y hay la recomendación del Instituto de Salud norteamericano no recomienda profilaxis en pacientes COVID-19, la formación A3, con reunión de expertos. Sin embargo, los beneficios post-alta de la profilaxis en pacientes médicos de alto riesgo ya estuvo demostrado en estudios, entre ellos el estudio Magellan, que probablemente el doctor lo va a nombrar, y en esos casos pudiera ser interesante incluso mantener profilaxis a largo plazo con inhibidores directos del factor 10, como los DOACs, y aplicando una escala modificada, que es la escala de IMPROVE-D, que es la escala IMPROVE más los niveles de dímero D.
Las guías europeas también van en ese sentido, 14 a 28 días y de preferencia con meparinas de bajo pulso molecular. Muchas las dudas, muchas las preguntas. Estos son todos los estudios o parte de estudios que están en curso, en este caso relacionados con cambios coagulopáticos y parámetros de comparación, análisis de la coagulopatía, screening cardiovascular, tromboelastogramas, eventos tromboembólicos en pacientes en unidad de cuidados intensivos, tromboprofilaxis con heparinas de bajo potencial molecular o fondaparinux en pacientes recuperados. Dosis de anticoagulación baja o alta con heparina no fraccionada o heparina de bajo potencial molecular, tromboprofilaxis con tinzaparina, terapia fibrinolítica. Como pueden ver, hay mucha información que todavía no está disponible, son todos estudios diseñados de manera estadísticamente más potente, muchos de ellos están recién reclutando, algunos de ellos ni siquiera han comenzado a reclutar, por consiguiente, como dirían en las noticias, esto es una noticia en desarrollo, la información va a ir apareciendo de manera muy rápida, muy abundante y probablemente va a significar modificaciones desde el punto de vista de tratamiento. Así es que muchas gracias, espero que haya aclarado un poquito el asunto de un tema que, como ya les digo, está muy en actividad y muy en desarrollo. Para terminar, unas fotos para que nos eleve el ánimo. Estas son las termas de Chillán. Esta foto está tomada desde la base del volcán Nevados de Chillán. Así de estar ahora, sin gente, porque obviamente nadie puede ir. Y esta es una playa del norte de Chile, en la región de Atacama, solitaria también. Uno baja un poquito por un camino aquí, llega y la playa está en solitario. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su muy nutrida de datos presentación.